Regularmente el Día del Niño lo usan para hablar de los niños. En mi caso no es así. En mi caso, el Día del Niño lo uso para predicarle a los padres. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso en nuestra cultura, en nuestra historia. Estamos viviendo una etapa cultural, histórica, totalmente corrompida. Los niños están creciendo sin valores, los jóvenes ya no tienen valores y los adultos viven contrariamente a los valores. Y quiero decirles, amados hermanos, en esta tarde, en esta mañana, que si la sociedad está en este episodio o en esta gravedad de maldad, y lo voy a deletrear, amados hermanos, si la sociedad está tan corrompida, es por culpa de los padres. Así de sencillo. Si los hijos crecen de una manera torcida, lejos del evangelio, en vicios no correctos, por ahí celular, por favor, pónganlo en silencio, por favor. Ya les dije la otra vez, Dios va a hablar, pero no por teléfono, así que apáguenlo, pónganlo en vibrador. Si los niños están creciendo lejos de Cristo, es por culpa de los padres. Si los jóvenes son violentos, con vicios, con relaciones pecaminosas delante de Dios, es por culpa de los padres. Y alguno me va a preguntar, entonces, pastor, me va a hablar hoy en un día tan especial y me va a decir que la manera en que está la sociedad John MacArthur, de tal manera, escuchen esto, hermanos, que suena fuerte pero es verdad, de tal manera, escuchen esto, que el peor comportamiento que hay hoy en día en la niñez, escuchen esto, es fuerte pero es verdad, es la mayoría de las familias que se dicen cristianas. Hermanos, cuando yo leí esto, cuando estaba preparando esta predicación, sentí escalofríos, sentí vergüenza, pero sentí temor. ¿Por qué? Porque me temo que lo que está diciendo el pastor John MacArthur es totalmente verdad. Por lo cual, amados hermanos, la predicación del día de hoy tiene por título: Evangeliza de manera correcta a tus hijos. Evangeliza de manera correcta a tus hijos. El primer lugar donde el cristiano debe comenzar el evangelismo es en su hogar. Nos enfocamos muchas veces, amados hermanos, en pensar en aquellos que están perdidos, y eso es correcto,
en nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, algunos casos la persona que te gusta, pero nos estamos olvidando, del enfoque principal. Y el enfoque principal es tu propia casa. Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo que Jesús está mostrando al decir iniciar por Jerusalén es que el evangelismo debe de ser en tu área local. ¿Y cuál es nuestra área local? Nuestro hogar. Dice el pastor Paul Washer lo siguiente, cito: estamos llenando el mundo del evangelio mientras que nuestra propia familia está perdida. Fin de la cita. Y es verdad, hermanos. Nosotros los creyentes deberíamos iniciar un evangelismo primeramente en casa. ¿Con quiénes? Con nuestros hijos. Hermanos, es una tristeza que hoy en día en el hogar se le enseña a los niños de todo menos el evangelio. Y estoy hablando de las familias cristianas. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros nos sentamos en realidad con nuestros hijos y les predicamos el evangelio? ¿Cuántos de nosotros en verdad nos apartamos con nuestros hijos un tiempo para estar orando? Pero de verdad orando. Y no me refiero únicamente antes de irte a dormir, sino durante el día cuando el niño está en pleno desarrollo de sus actividades. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros convocamos a nuestros hijos para que como familia vayamos a pedirle perdón a Dios en congregación familiar por nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos a pedirle perdón a Dios por sus pecados personales? Me temo que la gran mayoría no lo hacemos. Estamos dejando, amados hermanos, que esta sociedad a través de muchos medios evangelice a nuestros hijos, pero escucha esto, no con el evangelio de Cristo, sino con el evangelio del diablo. Amados hermanos, planeé en el nombre del Señor, escucha esto, que esta predicación fuera lo más fuerte y ofensiva para ti. ¿Por qué, hermanos? Porque de alguna manera tenemos que entender a Dios. A lo largo del ministerio que Dios me ha permitido desarrollar, he platicado bastantes veces con muchos padres acerca de sus hijos. Y Dios me ha permitido aconsejar a los padres acerca de sus hijos a través de las Escrituras. Y es una tristeza, amados hermanos, ver que a pesar de que les lees las Escrituras, ver que a pesar de que les aconsejas con las Escrituras, a pesar de que les adviertes con las Escrituras, siguen en lo mismo para con sus hijos. De tal manera, amados hermanos, que llega el pensamiento de: ¿estaremos fallando nosotros o estará fallando la palabra? Yo creo que es lo primero, ¿verdad? Estamos fallando nosotros. Constantemente en los púlpitos se predica acerca de cómo criar a los hijos, acerca de qué no debes permitir a los hijos y acerca de que no debes pasar tu autoridad como padre a los hijos, y se ha hecho caso omiso. Por eso la sociedad está como está. Amados hermanos, el gobierno terrenal se lo estamos pasando a los niños. Mi pregunta es: ¿los niños fueron diseñados por Dios para gobernar? Entonces, ¿por qué le pasas al niño el gobierno dentro de tu familia? Estás pecando y estás enseñándole a tu niño a cometer un pecado grave delante de Dios. ¿Y sabes qué es lo triste, amado hermano? Que sé que después de esta predicación muchos vamos a seguir igual. No vamos a cambiar. Por eso, amados hermanos, es que les decía, y a los que nos van a ver por internet, que esta predicación es lo más fuerte y ofensiva para ti y para mí.
Claro, aunque no soy padre, en algún momento lo voy a hacer. Así que, como primer punto, amados hermanos, vamos a ver, escucha, preparando a tu hijo a no recibir el evangelio. Nuestro primer punto es preparando a tu hijo a no recibir el evangelio. ¿A qué me refiero con este punto? Que muchas veces son los mismos padres los que llevan a los hijos a no creer en el evangelio. Híjole, hermano, me parece que ahora sí está exagerando. Te voy a dar pruebas de lo que estoy diciendo. A veces, amados hermanos, confundimos el amor con pasar por alto todas las situaciones. Oiga, hermano, su hijo le está levantando la mano, ¿por qué no lo corrige? Porque lo amo. No, no lo ama, está enseñándolo a pecar. Cometemos muchos errores al criar y evangelizar a los hijos. Error número uno que cometemos. Error número uno que cometemos. El error número uno que cometemos con los hijos es enseñarles un falso evangelio. Enseñarles un falso evangelio. No, error número uno, enseñarles un falso evangelio. ¿A poco no? Miren, debido a que obviamente son niños, no tienen una comprensión desarrollada como una gente adulta, aunque particularmente yo he platicado con muchos niños que me sorprende su inteligencia. De hecho, hay niños con los que me pongo a hablar hasta de mitología griega, que es muy compleja, y los niños me entienden, y sí, mire, el nombre de este es así y está así, y yo digo, wow, a veces subestimamos a los niños, pero es verdad, su comprensión no está tan desarrollada como la de un adulto. Y es eso lo que nos lleva a la tentación de muchos padres de simplificar el mensaje del evangelio. Les voy a poner un ejemplo. Le contamos a nuestros niños las historias bíblicas, pero le cambiamos ciertas cosas para que no suenen tan duras. ¿Sabes qué estás haciendo? Cambiando el evangelio para tu hijo. De tal manera que, como les decía la otra vez, yo escucho muchas veces que les enseñan, por ejemplo, a los niños la historia del arca de Noé como una historia bonita, donde los animales y Noé eran bien felices, y hasta cantamos la canción de la barquita. Pero si tú lees la Biblia, la historia de Noé no es de alegría, es una historia de juicio. Y nosotros le decimos a los niños, mira, esta es una historia bonita sobre Noé, negándoles a los niños la bendición de saber que Dios estaba juzgando a la humanidad por su pecado. Estamos cambiando el evangelio. A veces usamos programas de evangelización para los niños, donde nos disfrazamos como payasos o nos disfrazamos de otras cosas. Si leemos las escrituras, el único pasaje que nos sabemos es dejar a los niños venir a mí, no citamos otro, los hacemos que se diviertan y se llevaron diversión, pero no se llevaron el mensaje de Cristo en su corazón. De tal manera que después de ese evento donde juntaste a muchísimos niños, ningún niño de esos que juntaste se vuelve a aparecer en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Hay otros, amados hermanos, que abreviamos el evangelio. ¿Cómo que abreviamos el evangelio? Le decimos a los niños, Diosito te ama. No, espérame, no es Diosito. Yo creo en un Dios altísimo e infinito, para nada es chiquito. Pero así les minimizamos a los niños. Jesucito, Chuchito. Le estás enseñando a tu hijo a ser irreverente delante de Dios desde pequeño. ¿Ya ves cómo estás preparando a tu hijo para no recibir el evangelio? Porque ¿qué va a pasar? Cuando llegue alguien que le predique el verdadero evangelio, ¿qué va a hacer ese niño?
a mí me enseñaron algo diferente, así que no te creo. Y va a rechazar el verdadero evangelio de Jesucristo. Hay otros, amados hermanos, que le cambian el evangelio por tradiciones. Y enseñan al niño a ser más tradicionalista que bíblico. Por ejemplo, debes portarte bien en el templo porque es casa de Dios. Nada malo con ello, está bien. Pero no les enseñan que durante toda la semana también deben de portarse bien porque están en presencia de Dios. Estás preparando a tu hijo para no recibir el evangelio. Dice el pastor John MacArthur lo siguiente, cito: por una parte, existe el peligro de llevar a los hijos a pensar que son salvos cuando en realidad no lo son. Por otro lado, existe el riesgo de desanimar a aquellos que expresan un deseo genuino de seguir a Cristo. ¿Has escuchado la frase "yo vengo de cuna cristiana"? Son aquellos que piensan que porque nacieron en una familia cristiana ya son cristianos. Eso es totalmente antibíblico. Tu hijo, aunque nació en una familia cristiana, necesita un encuentro personal con Cristo y necesita arrepentirse personalmente de sus pecados. Mi hijo tiene 4 años. ¿Cómo lo voy a llevar a eso? Bien, tienes que prepararlo para que cuando sea adulto pueda confesar sus pecados delante de Dios. Los niños nacen en un periodo llamado gracia especial. Eso quiere decir que desde que nacen, alrededor de los 10, 11 años, si el niño muere es salvo, porque están en esa etapa de la inocencia y la inconsciencia. Pero cuando el niño pasa esa edad, entra a la edad de la conciencia y la culpabilidad. Por eso es que muchos niños después de los 10 años empiezan con el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te piden razón de todo porque están empezando a ser conscientes. Pues bien, muchos dicen, yo no evangelizo a mi hijo, ni meto tanto a Dios con mi hijo porque apenas está chiquito. Te tengo noticias, esa es la edad en la que lo tienes que empezar a hacer. No pienses que cuando el niño crezca entonces sí le voy a enseñar a Dios, porque cuando el niño crezca y le quieras enseñar a Dios, ¿sabes qué te va a decir? ¿Para qué? No me es necesario. Por otra parte, hay niños que empiezan a mostrar algún deseo genuino de aprender a Cristo, que empiezan a expresar un deseo genuino de aprender la palabra y los padres se lo niegan. ¿Cómo se lo niegan? Prefiriendo llevar a los niños a otro lugar que adorar y aprender de Cristo. ¿Te das cuenta cómo si estás preparando a tu hijo para no recibir el evangelio? O sea que si tu niño crece y dice, no quiero saber nada de Dios, te tengo noticias. La culpa no es totalmente del niño. ¿De quién fue la culpa? Tú lo educaste así. ¿Te das cuenta? Amados hermanos, al igual que nosotros los adultos, los niños deben ser capaces de entender claramente el evangelio para poder llegar a la salvación. Por eso Jesús les hablaba a los niños. Esto incluye entender palabras como bien y mal. Tienes que enseñarle a tu hijo a discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero hoy en día a los niños les estamos enseñando a que lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. Vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5.
versículo 20. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Todos juntos, dice la palabra: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Notan que el profeta Isaías comienza diciendo ay. Ese ay es una expresión de lamento por dolor. Como cuando dices, ay, pobre de él. Y les estás enseñando a tus hijos a hacer eso. A que aprendan a vivir en lo malo, no importando si está lo bueno. ¿Se dan cuenta? Los niños tienen que entender palabras como pecado y castigo. Pero yo he escuchado cristianos que le dicen a sus hijos, no, Dios no castiga. No, espérame. Pues ¿qué Biblia estás leyendo? ¿Libro del Mormón o qué? Tienes que enseñarle a tu hijo que toda causa, es decir, todo acto malo que él haga, tiene una consecuencia. ¿Cómo se lo vas a enseñar? A través de la disciplina, que es una palabra que los papás y los hijos de hoy en día ignoran totalmente. No disciplinan a los hijos. Viene el niño y te dice quiero esto y tú le dices no. ¿Y qué hace el niño? Llora, se enoja, patalea y terminas dándole lo que le pides. ¿Sabes qué? Le estás enseñando a ser desobediente y antidisciplinado. Mira, querido hermano, tal vez tú no puedas disciplinar a tu hijo o no quieras. ¿Sabes quién sí lo va a hacer? Dios. Porque no solamente está violando o desobedeciendo tu autoridad, sino está violando y desobedeciendo la autoridad de Dios. ¿Y sabes qué, querido papá? Eso también es culpa tuya. A ver, en la casa, ¿quién es el que razona? ¿El papá o el hijo? En la casa, ¿quién es el que gobierna? ¿El papá o el hijo? ¿En serio? Hoy en día ya es al revés. Hoy el día el que razona y gobierna en la casa es el niño y los papás son los que se someten y obedecen. ¿Dios creó ese diseño? Los niños tienen que aprender a diferenciar la fe, la santidad de Dios y la ira de Dios hacia el pecado. Amados hermanos, ¿quién de nosotros se ha sentado a decirle a su niño, lo que estás haciendo es pecado y es grave delante de Dios? De tal manera que te puedes ir al infierno si continúas así. No, pastor, eso es muy duro para los niños. Les estás negando el evangelio. Vean Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos a leer, sí, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice todos juntos, y dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué está ordenando Dios? Lo que te mando a ti, se lo vas a enseñar a... Pero ¿qué hacemos nosotros? Yo bien bíblico y mi hijo perdido. Yo bien santo y mi hijo envuelto en... Entonces, hermanos, por eso les digo que el primer error que cometemos es
cambiarles el evangelio a nuestros hijos y los estamos preparando para no recibir el evangelio. Segundo error que cometemos. Segundo error que cometemos, hermanos. Espero que los estén apuntando porque si no, vamos a regresar a lo mismo. Segundo error que cometemos, acelerar su profesión de fe. Acelerar su profesión de fe. Hay muchas iglesias que muy niños los evangelizan y los bautizan. Y cuando crecen, ¡fum!, desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? Escucha esto. Porque un niño, todo lo que tú le digas te va a decir sí. Si tú le cuentas de los Reyes Magos, del ratón de los dientes, de Santa Claus, del señor ropavejero, el niño te lo va, porque está en el estado de inocencia. Muchas iglesias llevan a los niños a repetir la oración del pecador. Pasa adelante al altar y repite lo que dice el pastor. Ya, mi hijo ya es salvo. Ya hasta se bautizó. Escuchen, hermanos. Yo conozco a la mayoría de jóvenes que yo conozco hoy en día que están lejos de la iglesia, son aquellos que los bautizaron desde muy chiquitos. Nosotros, amados hermanos, tenemos la siguiente postura, que es la bíblica. Hay una diferencia entre credobautismo y paidobautismo. ¿Habían escuchado esos términos? Credobautismo significa bautizarte después de creer. Y está hablando de adultos. Y el paidobautismo es, nace, bautízalo para que le tumbes los cuernos. Dios mío, ¿en serio? El primero está mandado en la Biblia. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿No? Está mandado en la Biblia. El segundo es un ritual demoníaco. Yo voy a decir algo bien triste, amados hermanos. A mí mis papás me entregaron desde niño a los demonios. ¿Cuándo? Cuando me bautizaron. Eso dice 1 Corintios 10. Pero la Biblia manda que les enseñes, que crean y después ¿un niño va a creer conscientemente en el evangelio? ¿Con todas las implicaciones que tiene? Un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años te va a decir sí a todo. Espérate a que tenga conciencia. Más bien que su conciencia se active. Y hasta te vas a sorprender. Oye, hijo, pero pues si según tú ya habías creído en el evangelio y ya estarás salvo. Y el niño te va a decir, no, eso me lo impusiste tú, porque yo no podía decidir. Es lo que hoy en día le digo a mis padres, porque mis padres me dicen, cada que los visito me lo recuerdan, hijo, pero si nosotros te bautizamos, te confirmamos, te llevamos a tu primera comunión, ¿en qué momento te torciste? Y le digo, papás, con todo respeto, yo no me torcí, ustedes me torcieron, porque yo no tenía la capacidad de decidir. Y el evangelio empieza con una decisión por convicción. La fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros decimos, no, mi hijo nació en cuna cristiana y lo bauticé de chiquito, por eso ya es cristiano. Mira, ¿cómo te explico que a lo mejor el que necesita ser salvo eres tú? Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino en el cuello y se arrojara al fondo de la... Amado hermano, nosotros
muchas veces somos el tropiezo de nuestros hijos. ¿Lo habías pensado así, hermano? A lo mejor alguno de ustedes va a salir de aquí diciendo, no, ese pastor me arruinó el día del niño. Y no importa, hermanos, dígalos. Lo que quiero es confrontar directamente nuestro pecado para ver si el mensaje de Dios ya nos ilumina y cambiamos todas estas cosas que, escucha, no solamente te están afectando a ti, ¿a quién están afectando? Hermano, no los lleves a hacer la oración del pecador. Mejor empiézalos a preparar a tener un encuentro personal con Cristo. Mira, hermano, pueden pasar dos cosas. Número uno, que Cristo venga. Número dos, que Cristo llame al niño a su presencia. Si Dios hace cualquiera de las dos cosas en el tiempo de gracia, no te preocupes. Tu hijo va a estar con Dios. Pero si no pasa eso en el tiempo de gracia especial y tu niño crece y no acepta el evangelio, sino contrariamente se aleja de Dios y pasa alguna de las dos cosas, ¿cuál va a ser el destino de tu hijo? No, no tras las rejas, hermanos, literal, el infierno. Dice el pastor Sugel Michelén lo siguiente, cito: hay padres que se preocupan y se dedican totalmente porque sus hijos tengan una buena vestimenta y una buena alimentación y un buen calzado. Sigue diciendo el pastor Sugel Michelén, nada malo con ello, gracias a Dios porque le provees a tus hijos. Sin embargo, muchos padres se enfocan tanto en esto que se olvidan de la importancia y prioridad de lo espiritual, por lo cual están mandando a sus hijos al infierno con tenis Nike. Fin de la cita. Pues sí, tus hijos pueden tener los mejores tenis, la mejor ropa, pero aún así van a terminar en el infierno. Hay padres que se están enfocando en sí mismos, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, el salir adelante en mi vida, olvidándose totalmente de quién. Tercer error que cometemos. Tercer error que cometemos. El tercer error que cometemos es asumir que mis hijos ya son salvos. Tercer error que cometemos, asumir que mis hijos ya son salvos. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Por cierto, hermanos, no se preocupen si no termino hoy esta predicación. Puedo seguir porque esto es muy importante. Esto es muy importante, hermanos, y es algo que nunca tal vez nos han enseñado en la iglesia. Es algo que tal vez nunca habíamos escuchado y es importante que lo sabemos. De hecho, va dentro de la serie Evangelizando a los Evangélicos. Solamente que ahorita estoy hablando de los hijos de los evangélicos, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé todos juntos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos enseñando a nuestros hijos a decirle a Cristo, Señor. ¿Está bien? Pero no les estamos enseñando a obedecer a Cristo como Señor. Jesús aquí no está enseñando qué es la fe más las obras,
Cristo está enseñando aquí que no solamente basta decir que es tu Señor, sino que el que dice que es su Señor lo va a demostrar. Pero ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, padre? Y me estoy tomando a mí en unos años, si Dios quiere, el peor ejemplo del cristianismo que pueden ver tus hijos está dentro de su mismo hogar. No, pastor, usted está exagerando. Ah, no. Si tus hijos no leen la Biblia es porque te vieron a ti no leer la Biblia. Si tus hijos no oran es porque te vieron a ti no orar. Si tus hijos te ven, si tus hijos son desobedientes es porque te vieron a ti desobedecer. Si tus hijos prefieren otras cosas antes que a Dios es porque vieron en ti eso. Tú eres el ejemplo de tus hijos desde pequeños. Dice el pastor Juan Manuel Vaz. Dijo él, reclámenle a él, no me vayan a reclamar a mí. Está fuerte, hermanos, pero hay que predicar. Hoy en día, la mayoría de padres cristianos no están haciendo a sus hijos ciudadanos del reino, sino ciudadanos del infierno. Fin de la cita. Cuando escuché esto, hermanos, dije, pastor, se pasó. Eso es muy duro. Pero ¿saben qué, hermanos? Tristemente es verdad. Platicaba con una familia y les decía acerca de su necesidad de acercarse a sus hijos. De acercarse ellos y sus hijos al evangelio. Ellos me contestaron, lo vamos a pensar. ¿Saben qué les dijeron sus hijos? Ustedes actúan así porque no les gusta que le digan sus verdades y no quieren comprometerse delante de Dios. La lección de los hijos hacia los padres. Qué bueno que pase así, pero ¿y en los que no? Donde los hijos están imitando la disolución y pecaminosidad de sus padres. Donde el padre o la madre es lo que les están enseñando a sus hijos. Les voy a hacer una pregunta y contéstenmela honestamente. ¿Por qué hoy en día en lo que más se carece en las iglesias es de jóvenes y niños? Porque es el ejemplo que le dieron sus padres. O sea, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando son pequeños, como acaba de decir usted, de pequeños pues sí los podemos guiar, pero ya de más gran la adolescencia y de jóvenes, como que ya no los podemos agarrar de las manos. ¿Pero por qué? Porque es como acaba de decir, porque no nos ven orar, no nos ven leer la palabra. Miren, la hermana tiene razón, su argumento es correcto, pero vamos a añadirle. ¿Por qué actúan así de jóvenes? Por una mal guianza de niños. Es una mal guianza de niños. En serio. Mira, ponte a pensar. Compara el tiempo que pasa tu hijo viendo programas que no le edifican con el tiempo que pasa en las escrituras. Y hay padres, por ejemplo, hay padres que dicen, Señor, ¿qué hice mal? Y yo creo que el Señor desde su trono le contesta, no es que hiciste mal, es que no hiciste. ¿Por qué necesito guiar a un niño desde pequeño a Cristo? Por algunas características que la Biblia dice sobre los niños. Número 1, los niños son inmaduros.
Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 11. Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 11. Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 11. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, todos juntos: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era. ¿Qué está diciendo Pablo de una manera ilustrativa? Que los niños son inmaduros. No te pongas a querer razonar con tu hijo, es imposible. No debes razonar con él, debes de guiarlo. Hay papás que queremos razonar con los niños y nos ponemos a pelear con los niños como si los niños entendieran de la misma manera que entendemos nosotros, cuando lo que tu hijo necesita es tu guía, no tu discusión. Esto no lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque yo lo digo. A ver, no, espérame. Explícale a tu hijo por qué no lo debe de hacer. Dale razones válidas de por qué no lo debe hacer. Ahí están los proverbios. Para entender sabiduría. Hijo, si oyeres mis palabras y las meditaras de tu corazón, entonces entenderás la prudencia y vivirás sabiamente. Primera Corintios 14:20. Primera Corintios 14:20. Primera Corintios 14:20. ¿Qué dice, mi querido hermano? Ahí está. A veces los niños piensan mejor que nosotros, hermanos. ¿Por qué el niño no puede llevar el gobierno dentro de la casa? Porque es inmaduro, es un niño. Y a él se le va a hacer fácil todo. Pero hay padres que lo más fácil es entregarle el gobierno a los hijos. ¿Por qué? Porque los exime de su responsabilidad. Sí, te exime de tu responsabilidad, pero como dice el pastor Juan Manuel Valls, estás preparando un ciudadano del infierno. Porque le estás enseñando desde niño no solamente a desobedecerte a ti, sino a desobedecer a Dios. Los niños son ingenuos. Proverbios 1:4. Los niños son ingenuos. Proverbios 1:4. Proverbios 1:4. Proverbios 1:4. Dice la palabra de Dios, todos juntos: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cómo vas a desarrollar la inteligencia de tu hijo? ¿Enseñándole qué? La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Así van a obtener la verdadera inteligencia. Alguien decía el domingo pasado, y lo dijo de broma, nada más que lo voy a usar de ilustración: el siguiente domingo vestimos al pastor de payasito. ¿Está bien? Háganlo. La pregunta es, ¿vestirme de payasito los va a edificar y va a transformar la vida de sus hijos? Pero pensamos en lo vano en vez de lo eterno. No es crítica, pero hoy en día muchas iglesias sí lo hicieron. Se vistieron de payasitos y después de ahí, ¿qué sigue? Nada más. Prefiero, amados hermanos, si ustedes quieren, el día del niño el pastor nos regañó. Prefiero eso, hermanos. Entonces, un niño es ingenuo. Escucha esto.
A ver, amado hermano, de verdad, en serio, quiero entendernos. No digo entenderlos, quiero entendernos. ¿Cómo le permites a un ser totalmente ingenuo tomar las decisiones que tú, como adulto mayor, maduro, deberías tomar? ¿Cómo le cedes las decisiones a él si es ingenuo? ¿Cómo piensa un niño? Seamos sinceros, ¿cómo piensa un niño? Jugar, comer, dormir, gritar, volver a jugar, volver a gritar, volver a... Hermano, le estás poniendo tus decisiones a un pequeño así, y no es que esté mal, es un niño, va creciendo, va aprendiendo. El que está mal eres tú. Él es un niño ingenuo, él se va a creer todo. Si al niño le dices, mira, no te salgas porque el espantapájaros de allí enfrente se va a convertir en humano, el niño te va a decir, sí, ese es un ingenuo. ¿Cómo lo pones a decidir por ti y por tu familia? De verdad, pasa en mi familia. Voy a usar de ilustración mi familia carnal, hermanos, para que nadie se vaya a sentir atacado. Dice mi papá, ¿a dónde vamos a salir? ¿A dónde vamos a pasear? Y dice mi mamá, a donde los niños digan. ¿Cómo le das una decisión a un niño? Él no puede decidir. Luego pasan de la edad de niños a la etapa de adolescentes. ¿Por qué adolescente? Porque adolecen de todo. De todo se duelen, de todo se queja. Oye, hijo, levántame esa toalla. No, mi papá no me quiere. ¿Por qué no te quiere? ¿Porque te pidió que levantaras la toalla? No puede decidir porque adolece. Está aprendiendo. La adolescencia es la transición de la niñez a la adultez, que es la madurez. ¿Por qué hoy en día muchos adultos son bien inmaduros? ¿Por cómo fueron de niños? ¿Por cómo los educaron de niños? Porque los dejaban decidir de niños. Hay jóvenes, escuchen, de 25, 26, 27, 28, 30, 33, 38 años que siguen viviendo con sus papás, nada malo con ello, y que siguen bajo las faldas de papá o de mamá. Ay, es que es mi bebé. ¿Cuál bebé? ¿No? Y tiene algún problema con la esposa. ¿Y quién decide? La mamá o el papá. Eso se debe a la educación que les dieron desde pequeños. Entonces un niño es inmaduro, es ingenuo. Número 3, ya lo voy a cortar, termino este punto y le corto. Seguimos dentro de 8 días. Número 3, un niño es necio. No, número 3. Número 1, los niños tienden a ser inmaduros. Número 2, los niños son ingenuos. Número 3, los niños son necios. En las descripciones de los niños son las que estoy dando. Un niño es necio. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Todos juntos dice... todos juntos, porque este sí quiero que lo lean todos. 22:15, para que aprendamos, hermanos. Todos juntos vamos a leer esto. Dice la palabra de Dios, 1, 2, 3, ¿eso qué? Apedren al pastor para que se le quite. Dice la palabra de Dios, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mira, la primera parte del proverbio te está describiendo la condición de tu hijo. Es necio por naturaleza. Pero la segunda parte del versículo te está diciendo cómo trabajar en su necedad. Espérenme, ni se emocionen. Ni se emocionen. ¿Por qué digo que ni se emocionen?
¿Por qué hoy en día es al revés? Los padres no disciplinan a los hijos disciplinan a los padres. El niño manda, el niño ordena, el niño exige, el niño pega y el papá se somete. Por eso les decía, ni se emocionen. Un niño es necio, todos nacemos con pecado y en pecado. Somos necios por naturaleza y Dios mismo instituyó la disciplina para corregir eso. A mí me da mucho temor esto. Estoy en casa con mis hermanas. Llega el niño y le dice a mi hermana, dame esto. Así, ni oye mamá, por favor, no. Dámelo. Y mi sobrino es bien y todavía hasta le dice a mi hermana y rapidito. Y yo me callo. Me quedo, ni siquiera veo al niño, me quedo observando hacia enfrente. ¿Saben qué hace mi hermana? ¿Y saben qué le dije? Le leí este texto y le dije, los varazos te los voy a dar a ti. ¿Cómo es posible que un niño de 6 años te domine de esa manera? Hermanos, piénsenlo. Mi sobrino se llama José. Mi hermana se llama Dulce. Un saludo si me están viendo. Pepe, apaga esa televisión y ya ponte a hacer tu tarea. No quiero. Se acabó. Sigue en la televisión y mi hermana ya bien triste en sus cosas. Te voy a dar los varazos a ti. Cuando crees que ese niño, ¿cómo va a ser? Porque va a obtener todo como él quiera, de manera fácil. Le estás enseñando a tu hijo a obtener lo que él quiera de manera fácil. Por eso crecen hombres berrinchudos, chantajistas, golpeadores, con problemas de ira. Y es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Una vez tuve un problema con mi hermano, un problema serio. Resulta que van a decir qué familia tiene el pastor. No son cristianos, hermanos, tristemente. Nosotros sí. Me siento en la mesa, el niño se sienta delante de mí, mi hermana le sirve un plato de sopa. Y el niño le dice, no lo quiero, y le avienta el plato. Me levanté y le di un manazo al niño. Mis papás me dejaron de hablar un mes. Pasó el mes, nos reconciliamos y yo le pregunto, ¿qué les molestó de que yo haya corregido al niño? No, ni siquiera fue el golpe que le di. La respuesta fue, porque el hecho de que tú lo quieras corregir nos obliga a nosotros a corregirlo. O sea, no quieren corregir al niño. Quieren que el niño siga siendo como él quiera. ¿Qué está diciendo la palabra? En ese momento que el niño te aventó el plato, ven, mijito, para acá, te meto tus varazos y después te explico por qué te discipliné. Pero tú, al evitarle la disciplina a tu hijo, escucha, le estás evitando el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo disciplina. Tampoco se trata de que estés golpeando todo el tiempo a tu hijo, no. Se trata de que cuando se les exija, cuando lo amerite, le corrijas y después de que el niño sea corregido, le expliques por qué corregiste. Esa es una manera correcta de guiar a los hijos. Te corregí porque cometiste no este error, sino este pecado. Pero no es así. No es así, amados hermanos. Un niño es necio por naturaleza y Dios ha establecido en su naturaleza misma la disciplina. Vamos a terminar. Un niño es caprichoso. Un niño es caprichoso. Isaías 3:4. Isaías 3:4.
Termino este punto y le seguimos dentro de 8 días porque todavía no avanzo de la segunda hoja de mi bosquejo, hermanos. Isaías capítulo 3, versículo 4. Ay, híjole, ya me quemé que no me sé los libros de la Biblia. Estoy buscando atrás de Proverbios. Jóvenes por príncipes y muchachos serán. Fíjense, este texto a mí me llama la atención porque dice la palabra de Dios: y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. ¿Por qué Dios en este periodo de la historia le entregó el gobierno del reino a los niños y a los jóvenes? Aquí Dios hizo literalmente eso. ¿Saben por qué lo hizo Dios? Para juzgar a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra sopas. ¿Qué está enseñando Dios? Cuando tú le entregas el gobierno a un niño, prepárate para el juicio. Y es Dios mismo aquí el que está poniendo al joven y al niño a gobernar. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo. Hermanos, de verdad, despertemos. Despertemos, porque si esta sociedad ya está corrompida por el pecado, los cristianos estamos participando en hacerla más corrupta. Porque aquí un niño nos está diciendo la palabra, amados hermanos, y nos está guiando en el contexto a que es caprichoso. Versículo 1 del capítulo 3 de Isaías: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. O sea, Dios está quitando todas las figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere vivir en caprichos como un niño. Y Dios dice: ¿quieren vivir en caprichos como un niño? Pues que los gobiernen los niños. Hermano, dice la palabra de Dios: que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que hay de más del mal proviene. Si tú le dices a tu hijo sí, es sí. Si tú le dices a tu hijo no, debe de ser no. No que viene tu hijo esto y tú le dices no y se lo terminas dando. Entonces Dios claramente, como en Isaías capítulo 3, entonces ¿dónde está el fuerte? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el consejero? ¿Dónde está el que sustenta? ¿Quieren gobierno de niños? Ahí está. Fíjense qué interesante. Esto pasó años antes del cautiverio. Híjole. Perdón, hermanos, pero es bien interesante. Nosotros esperamos la venida de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿A quién le están entregando el gobierno del mundo? A los niños y a los jóvenes. ¿Por qué? Porque anteriormente, si tú disciplinabas a tu hijo en casa, no pasaba nada. Pero si ahora tú disciplinas al niño, ¿qué puede hacer el niño? Demandarte. El gobierno está en ellos. Esto pasó en el tiempo de Isaías antes de la cautividad. ¿Qué va a pasar después de estos tiempos? Pero te tengo noticias. Probablemente tú te irás con Cristo, pero tu hijo no. ¿Y sabes qué? También será tu culpa. Lo voy a repetir. Si tú te vas con Cristo, pero tu hijo no, también será tu culpa. ¿Por qué será tu culpa, hermano? Porque tú le enseñaste a tu hijo no solamente a desobedecerte a ti, sino a desobedecer a Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias
Padre, por esta tarde su palabra muy fuerte, Señor, muy, muy fuerte. Creo que nos confronta, Señor, pero Padre, por favor, que nos confronte a hacer lo correcto. Que no nos confronte únicamente a un sentirnos mal momentáneo, a una emocionalidad momentánea, pero posteriormente seguir en la misma situación de siempre. Señor, ese no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, es únicamente cargo de conciencia. Señor, que vayamos más allá del cargo de conciencia, que vayamos al verdadero arrepentimiento, donde vamos a corregir todas aquellas cosas malas que no son agradables delante de usted para nuestros hijos. Señor, es nuestra responsabilidad llevar a los niños delante de usted para que le conozcan verdaderamente y conozcan verdaderamente su evangelio. Señor, para ello tenemos que ser ejemplo, no solamente en fe, sino también en palabra y en obra. Señor, perdónenos porque muchas veces no lo hemos hecho. Muchas veces hemos actuado contrariamente a lo que dice su palabra, aún como cristianos, Señor. Padre, para poder enseñar, a nuestros hijos a ser obedientes, primero nosotros mismos tenemos que ser hijos obedientes delante de usted. Señor, que eso suceda, que seamos ejemplo para nuestros niños y que cuando ellos crezcan, Señor, si es su voluntad, puedan ser cristianos agradables delante de sus ojos, que les sirvan, que le amen, que amen su palabra, que sean ejemplos de fe para los que vienen detrás de ellos. Señor, hay una gran necesidad hoy en día en los jóvenes y en los niños, y eso, Padre, probablemente también podría ser nuestra culpa. Ayúdenos a corregir todo eso y por ello le pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.